bienvenidos a Justicia TV Noticias. Soy Pamela Verástegui y a continuación los titulares de la jornada informativa de hoy. Poder Judicial impuso prisión de por vida para chofer interprovincial que ultrajó a 2 niñas. 2 proyectos de ley referidos a la oralidad en los procesos e implementación del expediente judicial electrónico fueron enviados por el Poder Judicial al Congreso de la República. Se busca impulsar la celeridad en la administración de justicia. Y el Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva para 2 involucrados en la venta de un bebé en el Cusco. Autoridades investigan si banda habría traficado con al menos 20 recién nacidos en la ciudad imperial. Iniciamos con el desarrollo de la información. El Poder Judicial presentó 2 proyectos de ley ante el Congreso de la República para fortalecer la administración de justicia. El primero está orientado a la implementación del expediente judicial electrónico y el segundo sobre la adopción de la oralidad civil en los juicios. El Poder Judicial presentó al Congreso de la República 2 proyectos de ley. La primera referida a la implementación del expediente judicial electrónico EJE en todas las cortes del país. De acuerdo a nuestro Plan Estratégico Institucional 2021-2030, tiene como uno de los objetivos principales la modernización y digitalización de los procesos judiciales. Y está previsto que para el año 2025 todas las demandas nuevas que se presenten en el Poder Judicial se van a tramitar a través del expediente judicial electrónico. Mientras que la segunda iniciativa legislativa prevé modificar diversos artículos del Código Procesal Civil para implementar la oralidad en el proceso civil. El segundo proyecto está referido a la implementación de la oralidad en los procesos civiles. Como ustedes ya saben, el Poder Judicial ya viene implementando el principio de oralidad en los procesos civiles. Ya lo tenemos presentes en 28 Cortes Superiores de Justicia del país. Estos avances se han realizado con una interpretación de los jueces civiles de todo el país, tanto los principios constitucionales como el Código Procesal Civil, vía concentración de actos procesales. El objetivo que tiene es que ya se vaya sentando la legislación para poder aplicar esta nueva forma de tramitar los procesos judiciales sin ninguna dificultad en los próximos años. Uno de los grandes objetivos con estas iniciativas legislativas es acelerar los procesos judiciales civiles en forma oral, que anteriormente tenían una duración aproximada de 3 a 4 años, y con el fortalecimiento del modelo de audiencia preliminar, estas estarían resueltas en 6 meses en promedio. Claro está que con la audiencia preliminar se logrará entonces el saneamiento procesal, la admisión de medios probatorios, la conciliación, la fijación de hechos controvertidos y no controvertidos, entre otros. Entonces, lo que queremos es que se pueda modificar algunos artículos del Código Procesal Civil e incorporar otros para que permitan que se puedan llevar a cabo estas innovaciones que viene haciendo el Poder Judicial y consolidar lo que ya desarrollamos. Otra de las novedades es que el juez estudia el caso de manera previa y tener una propuesta del objeto de proceso que entra a debate en la audiencia entre las partes, entre otros. El proyecto de ley número 5855-2023 PJ permitirá que el Poder Judicial sea moderno con procesos digitales y cada vez más eficientes. Y ahora les contamos que el Poder Judicial confirmó la pena de cadena perpetua para el chofer interprovincial Juan Carlos Chapoñán Cotrina por el delito de violación sexual en agravio de 2 menores de edad. Los hechos ocurrieron en la provincia del Santa. Nadie lo libró de la máxima condena por violación sexual. Los jueces de la Corte del Santa confirmaron la pena de cadena perpetua para Juan Carlos Chapoñán Cotrina, de 36 años, por el delito de violación sexual en agravio de 2 menores de edad. Tras declarar una sentencia de cadena perpetua para el imputado, su defensa interpuso un recurso de apelación, el cual fue finalmente rechazado por los integrantes de la primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa. Según la acusación fiscal, el sujeto, quien se desempeñaba como chofer de transporte interprovincial, abusó sexualmente de 2 menores de 6 y 9 años de edad.
aprovechando que las víctimas eran amigos de uno de sus hijos y llegaban hasta su vivienda a jugar videojuegos. Los actos ocurrieron en abril de 2018. Durante el juicio oral en primera instancia, los integrantes del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Itinerante decidieron declarar culpable del atroz delito a Chapoñán Cotrina, basados en los testimonios de los niños en la Cámara Gesell, pericias psicológicas, declaraciones de testigos y otros documentales. Desde la clandestinidad y a través de su abogado defensor, el sentenciado interpuso un recurso de apelación solicitando la nulidad del fallo condenatorio, argumentando que el anterior defensor de Chapoñán Cotrina planteó una defensa ineficaz, perjudicando a su patrocinado y generando que sea condenado. A ello agregó que la madre de los agraviados nunca permitió que ingresen a casas vecinas y que la denuncia fue hecha por venganza. La sala declaró infundado el pedido de la defensa técnica debido a que durante los debates del juicio oral en la etapa de actuación probatoria, el abogado participó con normalidad y recién en los alegatos finales alega una defensa ineficaz y pide que se declare la nulidad de la etapa procesal. El juzgado ordenó la búsqueda y captura de Juan Carlos Chapoñán para su internamiento en el penal de Cambio Puente. La reparación civil quedó fijada en 30.000 soles. Jueces y juezas de todo el Perú continúan otorgando sentencias ejemplares para los delitos de violación sexual. Y el segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional reprogramó para los días 16 y 17 de octubre la audiencia de instalación de juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión. Dichas audiencias se llevarán a cabo de manera presencial. Para el 16 y 17 de octubre a las 9 de la mañana, el segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional realizará la audiencia de instalación de juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique y otros investigados por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur. El exmandatario se conectará de manera virtual a través de la plataforma Google Meet. Por ello, el colegiado dispuso se gestione una sala y la implementación del sistema de interconexión con el penal de Barbadillo, en donde se encuentra recluido el imputado. El colegiado, integrado por los magistrados Zaida Pérez Escalante, Ricardo Manrique Laura, Juan Roldán Ponte, decidió que la sesión será de manera presencial y se realizará en la sede Carlos Zavala Loaiza, a donde tendrán que asistir los demás acusados, de lo contrario serán declarados reos contumaces, si no justifican su inasistencia. Se comunicó que la instalación del juicio se tuvo que reprogramar a fin de contribuir con una efectiva y debida realización de la etapa de juzgamiento, concediendo la oportunidad a las partes de acceder a los medios de prueba admitidos en etapa intermedia debidamente compaginados y ordenados en el expediente judicial, garantizándose su derecho a la contradicción. Se precisó que este proceso es un expediente voluminoso que no solo implica más de 220 cuadernos y 50 tomos adicionales, sino que además la Procuraduría y la defensa del expresidente no ha cumplido aún con proporcionar los medios de prueba que le fueron admitidos. La decisión de la sala de reprogramar la instalación del juicio es para contar con un plazo adicional, no solo para concluir el trámite de la formación del expediente judicial, sino también para recabar los cargos de notificación cursados a los acusados Gonzalo Camet Picone, domiciliado en España, y Abraham Danón, con domicilio en Israel, tramitados vía cooperación internacional y que a la fecha no tiene respuesta. En este proceso, Alejandro Toledo es acusado junto a otros 6 imputados, entre los cuales figuran Fernando Camet Picone, José Castillo Divós, Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco Font, Abraham Danón y Gonzalo Ferraro Rey. Recordemos que la Fiscalía pide más de 20 años de prisión para el expresidente, procesado por presuntamente haber recibido $34 millones de Odebrecht para adjudicarle varios tramos en la construcción de la carretera Interoceánica Sur. Se dictó 9 meses de prisión preventiva para 2 de los principales involucrados en la presunta red de tráfico de menores en el Cusco. Las autoridades judiciales investigan si Banda habría vendido al menos 20 recién nacidos en la ciudad imperial. Todos los detalles en el informe de Melody Sánchez.
Fanny Hurtado Altamirano y Doris Guayugua Mamani, implicados por la presunta red de trata de personas que habrían participado en la compra-venta de un recién nacido en Cusco, permanecerán 9 meses tras las rejas. Así lo dispuso el Poder Judicial luego de encontrar contundentes pruebas que las vinculan con el caso. Este juzgado concluye que hay fundados y graves elementos de convicción que acreditan la comisión del delito de trata y que las vinculan a nivel de sospecha grave, y en el caso de la señora Fanny, además de lo que hemos indicado, esta persona también está vinculada de manera fuerte con el delito de falsedad ideológica tipificado en el artículo 438 del Código Penal. Según el Ministerio Público, los investigados habrían traficado un promedio de 15 y 20 recién nacidos desde un centro obstétrico de la región sureña. Sí se ha logrado encontrar que se vendían fetos y también bebés recién nacidos aparentemente, ¿no? Para lo cual se les denominaba como muñeco o muñeca, dormido o despierto, ¿no? Este hecho lógicamente se encuentra en investigación, siendo que el Poder Judicial ya emitió las órdenes de captura al personal policial con el que trabajan para la intervención respectiva. Además, dijo que se encontraron chats donde se decía que contaban con bebés recién nacidos y les ponían los apelativos de machitos para los varoncitos y hembritas para las mujercitas, y solicitaban sumas de dinero de 500 o 700 soles. Recordemos que el pasado 5 de septiembre la policía detuvo a los 3 sospechosos en diferentes sectores de la ciudad del Cusco. El primero de ellos en el interior del centro de salud de Manco Cápac, ubicado en el distrito de Santiago. Se trataba de Fanny Hurtado Altamirano, de 45 años, quien llegó al establecimiento buscando atención para un bebé de 2 semanas de nacido. El personal de salud, al percatarse que el bebé rechazaba ser amamantado por la mujer, sospechó que algo no estaba bien y avisó a la policía. Nuevamente al niño y pregunté a la enfermera qué es lo que había visto. Ahí volví a revisar los documentos, es donde encuentro que el CNB está firmado por una bachiller, que en los datos de la ficha que habían registrado en RENIEC solamente constaban los datos de la madre, ¿no? Entonces ya ahí yo ya tenía muchas dudas por la negativa de la mamá, los documentos, y de repente que ya la enfermera en ese momento me había explicado que la mamá no quería amamantar, y cuando se le había ordenado que amamante, el bebé había rechazado. Fue en el momento que decidí llamar a la policía. Durante el interrogatorio policial, la detenida aseguró que el bebé le fue entregado días antes por una mujer llamada Rosa y brindó información de su paradero. Ante ello, en coordinación con la Fiscalía de Trata de Personas, la Policía Nacional del Perú ubicó a Doris Rosa Guayugua, de 55 años, quien acudió al llamado de las autoridades en compañía de Rubén Mora Cuchulli, también de 55 años. Ambos fueron detenidos por la presunta comisión del delito contra la dignidad humana y trata de personas. En la audiencia, Fanny Hurtado reconoció no ser la madre del neonato y señaló a Rosa Guayugua de haberle entregado el menor hace algunos días por un monto de 3.000 soles. Esta última incluso habría falsificado documentación con la ayuda de una obstetra para que el bebé sea registrado en RENIEC con el apellido de la falsa madre. La magistrada Zulay Sánchez del 6º Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco dictó 9 meses de prisión preventiva para Fanny Hurtado Altamirano y Doris Guayugua Mamani, mientras que a Rubén Morán Cuchulli le impuso comparecencia con restricciones. Los investigados pertenecerían a una red de trata de recién nacidos conocidos como los Imperiales de San Jerónimo, que hasta el momento habrían vendido a 20 bebés recién nacidos. Y ahora tenemos la siguiente información a través de Justicia TV Noticias. Ulises Colonio Olivera y Raúl Lázaro Rodríguez han sido condenados a cadena perpetua por el abuso sexual de una niña de 10 años en Casma. Este terrible hecho sucedió cuando los individuos emboscaron a la menor al salir de su institución educativa, trasladándola a una vivienda deshabitada para perpetrar el abuso. El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia del Santa, tras analizar las pruebas presentadas, determinó la culpabilidad de ambos acusados en el delito de violación sexual de menor. El horrendo acto tuvo lugar en una residencia de la provincia de Casma el 10 de junio de 2022. Una prueba crucial en este caso fue la declaración de la niña, registrada en una cámara Gesell,
donde reveló que no era la primera vez que era víctima de estos sujetos. Narró cómo, bajo constantes amenazas contra su familia, la mantenían en un silencio aterrorizado. El proceso investigativo reveló que los condenados residían en las inmediaciones de la vivienda de la víctima. Uno de esos días, al regreso de la niña de su colegio, cuando la raptaron y la llevaron al Fundo Carlos Ota en San Rafael para cometer el ilícito. La valiente intervención de la abuela de la menor al denunciar ante las autoridades policiales tras tomar conocimiento de los hechos fue determinante para la captura y posterior sentencia de los delincuentes. Esta condena, además de brindar justicia, resalta la importancia de una sociedad vigilante y un sistema judicial impecable ante actos de esta naturaleza. El Poder Judicial sentenció a 35 años de pena privativa de la libertad a Daniel Vega Solís tras hallarlo culpable de parricidio al asesinar a su hija de solo 3 años de edad en Ancash. El Poder Judicial sentenció a 35 años de cárcel a Daniel Vega Solís por parricidio agravado como autor del asesinato de su menor hija de 3 años de edad, asimismo contra la seguridad pública, peligro común en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego en agravio del Estado. Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huaraz condenaron por unanimidad al parricida, quien el pasado 25 de junio del 2022 disparó a su hija en la cabeza con un arma de fuego provocándole la muerte. El lamentable hecho se registró cuando Daniel Vega citó a su expareja y a la menor al mercado de Chacas para comprarle ropa. Sin embargo, posteriormente las condujo hasta un descampado conocido como Pirushto, en la provincia de Asunción, donde cometió el atroz crimen. Tras su cobarde accionar, el sujeto se dio a la fuga, siendo detenido por agentes de la policía cuando se disponía a viajar a Lima. En su decisión, el colegiado también fijó el monto de 52.000 soles de reparación civil a favor de las partes agraviadas, a razón de 50.000 soles para los herederos legales de la menor agraviada y 2.000 soles para el Estado. Es preciso señalar que el sentenciado actualmente se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de la ciudad de Huaraz. Ha llegado el momento de hacer una pausa. En breve retornamos con más información a través de Justicia TV. Gracias por continuar con Justicia TV Noticias. Ahora les contamos que el Poder Judicial llevó a cabo el conversatorio Relevancia Constitucional del Razonamiento Probatorio, que tuvo como fin fortalecer los conocimientos de los operadores de justicia sobre el análisis de las pruebas. Veamos los detalles en el siguiente informe. Por eso no nos tiene que preocupar solo las decisiones, nos debe preocupar lo que llega antes de las decisiones. Y esto quiere decir una labor de la Fiscalía, de la Policía, de las partes en el procedimiento. Este fue uno de los argumentos del profesor de la Universidad de Girona, España, Jordi Ferrer Beltrán, tras culminar el conversatorio denominado Relevancia Constitucional del Razonamiento Probatorio, realizado en Salón de Juramentos de Palacio de Justicia. No solo nos debe interesar cómo se decide, sino también nos debe interesar qué información se allega al proceso. Y esta es la información de la Fiscalía, de la investigación, en el proceso penal, pero no solo, en todo lo que interviene la Fiscalía, es tremendamente crucial por ese lado. Es así que el profesor universitario resaltó la importancia de las pruebas en un juzgamiento, indicó cómo debería ser la labor de los operadores del proceso. Un porcentaje altísimo de los casos se acaban decidiendo sobre la base de los hechos. Lo que está en disputa seriamente no es tanto el derecho como los hechos. Y esto muestra la importancia de los aspectos probatorios que sobre los que deberíamos incidir muchísimo más también en la formación. Asimismo, discutió sobre la labor de los peritos y resaltó la importancia de los informes que emiten y que tienen que ver con la formación de estos profesionales que aportan información relevante en los procesos.
La gran mayoría de informes periciales son informes periciales que no fundamentan sus conclusiones, es decir, donde el perito basa sus conclusiones en créanme porque yo soy especialista en la materia. Pero claro, hace falta un poco más, hay que fundamentar esas conclusiones y eso debe estar en el informe. Y también, sobre todo, toda la información de base que ha tomado en consideración para establecer sus inferencias debe estar también integrada en el informe y esto habitualmente no está. El conversatorio fue organizado por el Centro de Investigaciones Judiciales y contó con la presencia de jueces supremos titulares e integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, así como de magistrados de la Corte Suprema, quienes participaron de este importante evento académico. Tenemos un interés en tratar de mejorar nuestro trabajo judicial y en esa medida el que vengan expositores con alta especialización y que sean docentes académicos es importante porque nos plantean las nuevas corrientes jurídicas de la materia. La jueza suprema Emilia Bustamante, quien participó del conversatorio, resaltó la exposición del ponente y sus argumentos en torno a los medios probatorios dentro de un proceso y la importancia que implica para la decisión de los jueces. Desarrollar la decisión, valorando los medios probatorios y explicando por qué razones se va a decidir de una u otra manera, ¿no? Y en esa línea estamos también de acuerdo con la postura de nuestro presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo Vela, quien ha invocado que se hagan decisiones judiciales motivadas y él ha hecho inclusive una acotación, ¿no? Que en lo posible se eviten las decisiones kilométricas, porque no se trata tampoco de transcribir todos los medios probatorios, ¿no? Y eso también lo ha señalado el profesor Jordi Ferrer. Tomar los medios probatorios que estén acreditados, exponer las ideas de por qué un medio probatorio sí le causa convencimiento. Al finalizar el evento, el ponente recibió de manos de la jueza suprema y en representación del presidente del Poder Judicial un recordatorio y un libro como agradecimiento por su brillante exposición. El presidente del Poder Judicial participó en la ceremonia de conmemoración por el 82 aniversario de la inmolación del héroe nacional Alipio Ponce realizado en el Callao. Ahí destacó la memoria de Alipio Ponce y su ejemplo a seguir por todos los miembros de la Policía Nacional. El ejemplo de Alipio Ponce Vázquez debe estar siempre presente y se debe transmitir a las generaciones que debemos sacrificarnos por la patria, hacer todo lo posible para que ella progrese, para defenderla e incluso a costa de nuestra propia vida. Así, el presidente del Poder Judicial destacó el ímpetu y la gallardía con que luchó el capitán de la policía, Alipio Ponce, por la defensa de nuestro territorio, al conmemorarse el 82 aniversario de su inmolación. La ceremonia se realizó en la cuadra 6 del Jirón Apurímac, en el Callao, en la plaza que lleva el nombre del héroe nacional, quien ofrendó su vida el 11 de septiembre de 1941 durante el conflicto armado con Ecuador. En su discurso, el doctor Javier Arévalo no solo destacó el heroísmo del capitán Alipio Ponce, sino también expresó su total respaldo a la policía en la lucha contra la criminalidad. Y en ese sentido expresamos nuestro total respaldo a la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad, porque es uno de los bastiones necesarios que siempre debe ser potenciado por el Estado como una política de Estado. En otro momento se procedió a la colocación de ofrendas florales en el busto del héroe nacional por parte de las respectivas autoridades. Por su parte, el discurso de orden estuvo a cargo del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Luis Angulo Tejada, quien destacó el heroísmo de Alipio Ponce y su entrega al servicio. El accionar de nuestro héroe nacional, capitán PNP Alipio Ponce Vázquez, nos hace recordar una notable similitud de hazaña bíblica de David cuando se enfrentó a Goliat, quien con su total convicción de triunfo peruano mantuvo la fe en Dios. Y es ahí donde reside la grandeza de nuestro héroe nacional, consolidado en un ser, un incólume patriotismo y espíritu
indomable. El capitán de la Policía Nacional del Perú, Alipio Ponce Vázquez, nació en 1906 en el distrito de San Lorenzo, provincia de Jauja, Junín. Se inició como guardia de esquina y ascendió hasta sargento primero, recorriendo comisarías de Lima y el norte del país. Posteriormente fue cadete de la Escuela de Oficiales, egresando como alférez en enero de 1937. El teniente Alipio Ponce participó en la batalla de Zarumilla con notables victorias en las acciones de armas que culminaron con la toma de Quebrada Seca, Carcabón y Huabillos. En el acto también asistió la presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, Teresa Soto, integrantes del Comando Institucional, oficiales, suboficiales, autoridades civiles y delegaciones de diferentes unidades representativas de la Policía Nacional del Perú. El Congreso de la República, en mérito a su heroica acción, lo declaró héroe nacional el 24 de abril de 1987. Y el juez finlandés Ragnar Hasberg destacó la existencia de jurisdicción especializada en la justicia peruana. Esta apreciación la hizo luego de visitar la Corte Superior Nacional. Veamos los detalles en la siguiente nota. Una visita a la Corte Superior Nacional realizó el juez finlandés Ragnar Hasberg, quien fue recibido por su presidente, el doctor Octavio César Saguanay-Calcín, y el juez superior Rómulo Carcausto Caya. El magistrado estuvo acompañado por la jueza suprema titular Emilia Bustamante y José Neira Flores, juez supremo provisional. Saguanay-Calcín le explicó cómo funciona la Corte Superior Nacional, sus atribuciones, competencias y su jurisdicción especializada en materia penal, donde se tramitan casos complejos de criminalidad organizada de trascendencia nacional e internacional. Hasberg agradeció el recibimiento y destacó la existencia de una jurisdicción especializada en el sistema de administración de justicia peruano. Su presencia en el Perú se debió a su participación en el 17º Congreso Mundial de Derecho Procesal, Independencia Judicial en el Tercer Milenio, organizado por una universidad local. Luego, acompañado por el juez Rómulo Carcausto, recorrió los ambientes de una sala de audiencias, donde se le dio detalles de su equipamiento, la composición de los órganos jurisdiccionales a nivel juzgados de investigación preparatoria, juzgados penales colegiados y salas superiores. Se le informó además que el Poder Judicial cuenta con un canal de televisión donde se transmiten las audiencias, a fin de garantizar la publicidad de los procesos y el público se mantenga informado del desarrollo de las mismas. Finalmente visitó el módulo penal, que trabaja casos con el Código Procesal Penal de 2004, ubicado en el 4º piso de la sede Carlos Zavala. Hemos llegado a nuestro bloque regional. Hacemos una ronda informativa desde las Cortes del interior del país. La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Cajamarca precisó las funciones que le alcanzan y comunicó a la ciudadanía sus líneas de comunicación para recibir sus quejas o pedidos de control a la judicatura de esta corte. Juan Carlos Liza nos informa. La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial Cajamarca es parte de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Las competencias y funciones se mantienen, las normativas vigentes y los reglamentos emitidos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial continúan siendo aplicables, garantizando la continuidad de control en la administración de justicia. Si necesitas presentar quejas, la Oficina de Control sigue recibiendo denuncias de manera presencial y por teléfono. Puedes visitar la sede central o llamar a los números 970-80-1470 y 970-80-34-96. La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial Cajamarca se compromete a seguir promoviendo la justicia y la transparencia en la región, manteniéndose a disposición de la ciudadanía. Desde Cajamarca para Justicia TV informó Juan Carlos Liza Olivos. Y
Y con el fin de reducir la carga procesal en la región Arequipa, el Poder Judicial busca instalar una unidad de flagrancia. Se espera que el módulo de secretarías de ejecución de sentencias reduzca de 6.000 a 7.000 expedientes en lo que resta del año 2023. El Poder Judicial sigue trabajando para hacerle frente a la delincuencia común. Esta vez busca instalar una nueva unidad de flagrancia en Arequipa, que también ayude con la carga procesal de la región, esperando que con la ejecución de sentencias se reduzcan los expedientes que resta en el 2023. Aún falta determinar la ubicación acorde a las necesidades de estos juzgados. Existe un presupuesto designado para la Corte de Arequipa. El próximo 15 de septiembre se sostendrá una reunión entre representantes del Poder Judicial y las autoridades del gobierno regional de Arequipa para determinar la infraestructura de este nuevo complejo de justicia. La unidad de flagrancia permitirá aligerar la enorme carga procesal, la que ahora asciende a 200.000 expedientes pendientes, 110.000 en ejecución y 90.000 en trámite. En los casos de flagrancia ya no irían a un sistema común de juzgamiento, sino hasta la unidad de flagrancia, donde los casos como robo, hurto, asaltos, violencia, entre otros, se resolverían en menos de 72 horas. Actualmente existen unidades de flagrancia en Trujillo, Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, estando programado instalar próximamente en los distritos judiciales del Callao y Lima Centro. En las unidades de flagrancia están presentes la Policía Nacional, Medicina Legal, Fiscalía, Ministerio de Justicia, a través de sus abogados de defensa pública y el Poder Judicial, para realizar las audiencias y dictar las sentencias correspondientes de manera célere y eficiente. La Corte de Sullana condenó a 17 años y 11 meses de prisión a ciudadano ecuatoriano que cometió el delito de robo agravado en agravio de una clínica del balneario de Máncora, en Piura. El juzgado colegiado supraprovincial de Sullana condenó a 17 años y 11 meses al ciudadano ecuatoriano Eric Fernando Páez Ávila por delito contra el patrimonio y la modalidad de robo agravado en agravio de un médico ocupacional y la clínica Medical Center del distrito de Máncora. El tribunal, integrado por los jueces especializados Eric Sánchez, Manuel Valdivieso y Jocelyn Gutiérrez, aprobaron el acuerdo de conclusión anticipada arribada entre la Fiscalía y la parte acusada. Se le impone además una reparación civil de 2.000 soles en favor de los agraviados. El hecho delictivo ocurrió el 5 de marzo del presente año, cuando se encontraba el médico con 2 enfermeras siendo sorprendidos por el acusado, que los amenazó con un cuchillo y le robó la suma de 1.920 soles, así como un equipo médico valorizado en 200 soles, siendo luego intervenido en forma flagrante ese mismo día por la policía. Y continuamos con Sullana, donde se realizó una campaña de sensibilización contra el hostigamiento sexual. Veamos a continuación los detalles. Con la finalidad de prevenir actos del hostigamiento sexual laboral, el equipo de implementación de dicha comisión, integrado por las servidoras judiciales Yomaira Herrera Rentería y Perina Rodríguez García, realizaron una campaña de sensibilización dirigida a servidores jurisdiccionales y administrativos de la sede principal de la Corte de Sullana. Durante esta jornada se explicó las conductas de hostigamiento, así como las manifestaciones y los canales de atención para presentar una denuncia. Dicha campaña se continuará ejecutando en todas las sedes judiciales de Sullana, Talara y Ayabaca. La Corte Superior de Junín llevó a cabo el concurso de talentos para los hijos de los servidores judiciales. Los niños y niñas destacaron en actividades como el canto, baile y otras facetas artísticas. El canto de una melodía, la destreza en el baile, la declamación de un poema, entre otros, protagonizado por niños y niñas, hijos de servidores de la Corte Superior de Justicia de Junín, sorprendieron en el desarrollo del concurso de talentos 2023, organizado por la Coordinación de Recursos Humanos de la Corte Junín. Los pequeños artistas entre 6 a 10 años de edad presentaron sus habilidades ante la atenta mirada del jurado calificador y los espectadores que arribaron al auditorio judicial. El doctor Cleto Marcial Quispe Paricagua, presidente de la Corte, previo a la apertura del concurso, expresó el saludo y felicitó a los niños participantes, así como a los servidores judiciales. Los hermanos Iker y Ébano Cos Guevara, de 7 y 10 años de edad, representaron a Chuto y Argentino de la Tunantada, ocupando el primer lugar. El segundo lugar fue para la niña Marifé Luisa Romero Rojas, de 9 años, quien declamó el poema No te rindas. Y la tercera ubicación corresponde a la niña Ani Lucía Pariona Castro, de 9 años, al interpretar un tema musical.
Los ganadores fueron premiados con trofeos y montos económicos. Entre tanto, a todos los participantes se les hizo entrega de un regalo especial. Desde la Corte de Junín para Justicia TV, Ronald Santana Acosta. Terminamos nuestra ronda informativa con Arequipa, donde Leni Fernández nos informa sobre la renovación de mobiliario para los juzgados de paz letrado de esta provincia. Cumpliendo el compromiso de mejorar las condiciones laborales de los 10 juzgados de paz letrados que funcionan en provincias en la Corte de Arequipa, la presidencia a cargo del doctor César de la Cuba Chirinos está enviando mobiliario y equipos nuevos a 10 órganos jurisdiccionales de este distrito judicial. El doctor de la Cuba Chirinos informó que la renovación de mobiliario y equipamiento corresponden a la ejecución del proyecto de inversión, optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación conocidas como IOAR que ejecuta el Poder Judicial en este distrito judicial de Arequipa, específicamente con una partida que supera los 666.000 soles. De esta manera, en la presente semana, los órganos jurisdiccionales de paz letrado de Acarí, Carabelía, Plaor, Copampa, Majes, Chivaila, Unión, Condesuyos, Camaná e Islay recibirán muebles y equipos nuevos de última tecnología que mejorará definitivamente las condiciones de trabajo que tienen actualmente. Para Justicia TV desde Arequipa, informó como siempre Leni Fernández. Y ahora presentamos nuestras principales noticias internacionales. El mundo se paralizó un 11 de septiembre del 2001 cuando 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York y un tercer avión contra el Pentágono en los Estados Unidos. Luego del primer estupor por los hechos, el grupo terrorista Al Qaeda se atribuyó este sangriento atentado que causó la muerte de más de 3.000 inocentes. Estados Unidos marca hoy el 22 aniversario del ataque terrorista más devastador que el país ha presenciado. En aquel fatídico día de 2001, 19 miembros de Al Qaeda, bajo las órdenes directas de su líder Osama Bin Laden, secuestraron 4 aviones. 2 de ellos impactaron directamente las Torres Gemelas en Nueva York. Uno se estrelló contra el Pentágono y el cuarto, gracias al heroísmo de sus pasajeros, terminó cayendo en Skyville, Pensilvania. El saldo fue de casi 3.000 vidas perdidas, 24 desaparecidos y 441 socorristas que perecieron durante las operaciones de rescate. En respuesta a este acto de terror sin precedentes, las políticas y protocolos de Estados Unidos sufrieron cambios drásticos. Los aeropuertos en particular intensificaron sus medidas para evitar la repetición de un ataque de esta magnitud. El presidente Joe Biden asistió a una ceremonia en una base militar en Alaska, marcando la primera vez que un mandatario conmemora el 11 de septiembre en esa ubicación. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris estuvo presente en el Museo y Memorial Nacional del 11 de septiembre en Nueva York, acompañada del alcalde Eric Adams, y la gobernadora Kate Hochul se dedicó una hora a leer los nombres de las víctimas. A lo largo y ancho del país, monumentos conmemorativos emergen en estaciones de bomberos, ayuntamientos y otros lugares emblemáticos como recordatorio del impacto duradero de ese día y como tributo a quienes se perdieron. La primera dama, Jill Biden, rendirá sus respetos depositando una corona de flores en el monumento conmemorativo del 11 de septiembre en el Pentágono. El 11 de septiembre sigue siendo un día de profunda reflexión y conmemoración en Estados Unidos, y el mundo entero se une en solidaridad y recuerdo. Otro hecho importante en la historia que ocurrió también un día como hoy, pero hace 50 años, fue el sangriento golpe de Estado realizado en Chile por el general Augusto Pinochet y que derrocó al presidente socialista Salvador Allende. Así se dio inicio a una dictadura militar de más de 17 años. A las 11 de la mañana con 52 minutos, el reloj se detuvo en señal de luto y recuerdo. Esta hora marcó, hace exactamente 50 años, el inicio del bombardeo al Palacio de la Moneda, un día que quedó grabado en la memoria colectiva de Chile. El 11 de septiembre de 1973, cuando la dictadura de Augusto Pinochet llevó a cabo un violento golpe de Estado en contra del legítimo gobierno socialista de Salvador Allende. En el acto conmemorativo de este golpe de Estado, el país entero se unió en un sentido minuto de silencio por las víctimas, mientras que de fondo se escuchaba un ambiental que evocaba aquel trágico día.
Conmemoramos una fecha que es dolorosa y que es sin duda un punto de inflexión en nuestra historia. En una historia que es compartida, que trajo muerte, que trajo sufrimiento, persecución y pobreza a nuestra patria. Hoy recordamos a quienes defendieron la Constitución y las leyes, cuando hace 50 años el Estado de Derecho caía avasallado detrás nuestro por la fuerza de aviones, tanques y armas, y la insolencia de la traición y la sedición. Isabel Allende, hija del difunto presidente, y Maya Fernández, nieta del mandatario y actual ministra de Defensa, estuvieron presentes en la ceremonia visiblemente emocionadas. Las palabras del presidente Boric, que duraron alrededor de 45 minutos, se centraron en el recuerdo, la justicia y el futuro de Chile. Que hoy les rendimos homenaje, como fue por ejemplo el Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad después, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos que golpearon todas las puertas habidas y por haber, los familiares de los presos políticos, de los ejecutados políticos, de los relegados y exiliados, el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, la Fundación de la Protección de la Infancia dañada por los estados de emergencia, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, el Servicio de Paz y Justicia de Chile, la Comisión Nacional de Derechos Juveniles, entre tantos otros y otras, no solo en Santiago, a lo largo de toda nuestra patria. Dignatarios internacionales, incluyendo a los presidentes de Bolivia, Uruguay y Colombia, así como el primer ministro de Portugal, se unieron a la nación chilena en este día de recuerdo. También se registraron 16 detenidos, 9 por desórdenes, 5 por daños y 2 por maltrato a carabineros. 6 uniformados resultaron lesionados y otros 5 civiles debieron ser atendidos por diversas heridas. Y con esta información concluimos Justicia TV Noticias. Fue un gusto acompañarlos en esta edición, siempre a las 9 de la noche en los canales 13.2 de la señal abierta, 55 de Claro y 551 de Movistar. También por las redes sociales del Poder Judicial y en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina. Además por nuestros 8 canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de la hermosa Costa Verde en Lima. Nos vemos mañana. Permiso.